Bueno, muchas gracias. Además veo buenos amigos aquí, Javier. Gracias, Verónica, de verdad. Y me llamaba la atención, fijaros que yo he hablado aquí algunas veces y desde luego muchas he escuchado a otros hablar. Y nunca me había fijado, cosas no sé, del cerebro, que la pantalla está bajo palio. O sea, esto no debe de haber... yo creo que no debe de haber un lugar más barroco que este para hacer una proyección. Pero bueno, vamos allá. Bueno, yo titulé mi charla La investigación en y con IA. Y lo hice antes de los premios Nobel, de que se fallasen y anunciasen los premios Nobel. Pero fue premonitorio, porque justo los premios Nobel de este año de física es investigación en IA, o resultados de la investigación en IA. Y los premios Nobel de química, resultados fantásticos de investigación con IA. Y los voy a citar, claro, pero además os comentaría otras cosas que espero que sean útiles. Bueno, ese es el sitio. Yo es el centro de investigación que dirijo. El Centro de Investigación en Tecnologías Inteligentes está en el Campus Vida, que es el campus más grande de la universidad, en la zona sur de la ciudad, y sois todas y todos bienvenidos si queréis visitarnos. Bueno, yo creo que esto lo diremos todos, supongo, pero creo que pocos ámbitos del saber científico y tecnológico tienen una historia tan preciosa, tan bonita como la inteligencia artificial. De hecho, nace al público, a la sociedad, digamos, se anuncia con ese nombre, a través de una reunión en el año 1956, donde había gente como Shannon, Minsky, en fin, mentes absolutamente brillantes, y que se reúnen bajo una conjetura, que lo sigue siendo, sobre la posibilidad, que ellos creían cierta, yo también, de que el aprendizaje o cualquier aspecto de la inteligencia, y en particular de la inteligencia humana, es susceptible de ser simulada a nivel computacional. Por supuesto, las computadoras de la época, no sé, en los años 50 el UNIVAC 1 ejecutaban 1000 instrucciones por segundo. Hoy tenemos supercomputadoras a exascala, es decir, 1000 billones de veces eso. O sea, 1 trillón, más de 1 trillón de operaciones por segundo. Y ya lo tenían claro ellos, no que hoy tendríamos 1 trillón de operaciones por segundo en alguna supercomputadora, pero tenían claro que, siendo absolutamente ridícula la capacidad de cómputo que había entonces, ese no iba a ser el gran problema. El gran problema era cómo llevar a código, cómo llevar a software, en definitiva, esos aspectos que en última instancia simularían cualquier detalle de la inteligencia humana. Y este sigue siendo realmente el gran reto. Para mí, la inteligencia artificial nace bastante antes y, de hecho, por situarla en un hito, yo la pondría en el 43, cuando se publica el primer modelo matemático, modelo formal de neurona. Hasta entonces el conocimiento, buena parte del conocimiento que había de la neurociencia, del cerebro y, desde luego, de la neurona, venía en español, de Ramón y Cajal. El modelo es muy simple, pero básicamente es el mismo que se sigue usando en los grandes modelos que hoy se desarrollan y se aplican. Otra cosa es la arquitectura que conecta ese ladrillo elemental de cómputo que usa la computación neuronal. Otra cosa son las matemáticas que aprenden proyectadas en algoritmos que hacen que todos esos parámetros, hasta más de 1 billón de parámetros, pues se acaben ajustando, por ejemplo, en un modelo de lenguaje de gran escala para que funcione y sea útil, como ya lo estamos comprobando a diario. No tengo fortuna yo con esto ahora. Bueno, no todo es deep learning, en todo caso, en la vida de la IA, en la historia de la IA, ni en el presente de la IA. No todo es computación neuronal, no todo es deep learning, no todos son transformadores. Realmente, yo suelo decir que la inteligencia artificial ha desarrollado durante estas décadas una especie de caja de herramientas. Lo que pasa es que ahora tiene una especie de Black & Decker donde le puedo intercambiar la cabeza y sirve para taladrar, cortar, pulir, etc. Entonces, bueno, tenemos una enorme versatilidad. No tenemos inteligencia artificial general, ni se la espera, pero sí tenemos inteligencias artificiales, digamos, multifunción o multipropósito, ¿vale?
La representación de conocimiento tuvo mucho éxito en los años 80, 90, empezó antes incluso, pero sobre todo ahí, inversión de empresas, tuvo un desarrollo significativo, pero es realmente muy complejo. Trasladar el conocimiento humano en un ámbito especializado del saber a una estructura que sea lógicamente manejable por un computador y después aplicar métodos sistemáticos de razonamiento, pues es algo que no es nada trivial. Es más fácil aprender, que la máquina aprenda si tenemos datos y hacemos bien el proceso, que tiene mucho de arte en todo caso, no es darle a un clic de ratón y que aquello ya aprenda y sea directamente utilizable. Bueno, a menudo se confunde, yo supongo que aquí no, pero bueno, permitidme que comente un par de cosas. Se confunde pensando que las neuronas artificiales pues son básicamente buenas simulaciones de lo que es una neurona real. Y yo suelo decir que es como comparar mis gafas con mi ojo. Pues es la comparación. Es decir, la neurona formal, la neurona artificial, está muy lejos de lo que ya sabemos, y ni mucho menos lo sabemos todo, de las neuronas, ¿no? Muy lejos realmente. Ahí tenéis el modelo matemático que ni voy a explicar, es muy sencillo, tremendamente sencillo, pero fijaros que cada vez que tenemos un pensamiento, tomamos una decisión, damos la orden de ejecutar un movimiento, como puede ser en este caso que yo haga así con mi brazo y mi mano, o percibimos el entorno, hay un torrente de neurotransmisores, más de 60 se conocen ya, que están o surgen en distintas partes del cerebro y que condicionan ya de entrada las respuestas que las neuronas van a tener. Claro, las funciones son distintas, la complejidad es extraordinaria. A nivel de cantidad, también a veces se dice, bueno, es que ya hay modelos de 1 billón de parámetros y resulta que un cerebro tiene como en torno a 80 billones, yo he puesto ahí 100 para redondear, pero 80 billones de conexiones. Entonces, no estamos muy lejos, ¿no? Y como sigue, digamos, aplicándose al desarrollo tecnológico en la computación, la ley de Moore, pues en una década o 2 décadas vamos a igualar con las computadoras y con los modelos, los grandes modelos, que entonces eran los grandes modelos de lenguaje, de imagen, etcétera, igualaremos la complejidad del cerebro. Pues no, ya lo he dicho antes, nada que ver. Una cosa son los parámetros, las variables que hay que sintonizar y que en todo caso logran que una estructura hipercompleja pues, tenga comportamientos útiles para problemas que también son complejos, y otra cosa es nuestro asombroso cerebro. Es que es más, el cerebro no solo es increíble desde un punto de vista de lo que puede hacer, sino de lo eficiente que es. Yo me he molestado en hacer un cálculo muy simple. Si analizáis cuál es la huella de CO2 de entrenar, de adiestrar, el modelo más simple de ChatGPT, el GPT-3, bueno, había uno previo, el 2.5 me parece, pero bueno, el GPT-3 es un modelo muy básico comparado con lo que hoy hay. La huella vienen a ser unas 500 toneladas de CO2. Un cerebro humano tiene una huella. Otra cosa es lo que ensuciamos, ¿de acuerdo? Pero estoy hablando desde el punto de vista de lo que gasta el cerebro, que el cerebro consume el 20% de la energía que consume nuestro cuerpo, o sea, es brutal, pero aún así es tremendamente eficiente y son unos 50 gramos de CO2. Es decir, entrenar GPT-3 es equivalente a 10 millones de días de un cerebro humano. O si queréis, en una vida, a lo largo de una vida, pues serían como 400 personas. Entonces yo me pregunto, ¿qué preferimos? ¿GPT-3 o 400 cerebros ahí funcionando? Claro, uno dirá, me lo dijo un amigo el otro día, bueno, depende de qué cerebros. Claro, si hablamos de Marie Curie, Gabriela Mistral, Picasso, Ramón y Cajal, pues está claro, ¿no? Pero claro, podemos hablar, no sé, de Paquirrín, de Alvise, de Milei o de Trump. Y entonces, pues yo me quedo con GPT-3. Bueno, esto me lo voy a saltar, porque si no,
me voy a enrollar mucho. Hemos llegado hasta aquí porque realmente desde hace 10 años más o menos la evolución ha sido realmente espectacular, inesperada para quienes trabajamos en este campo, como lo fue enormemente la aparición de ChatGPT, incluso para los que trabajamos en el ámbito de las tecnologías lingüísticas. Yo creo que prácticamente nadie que no estuviera ahí en la pomada de las grandes empresas tecnológicas, que sí están unas cuantas más o menos a la par, no nos imaginábamos que estaba ese grado de desarrollo en ese momento. Pensábamos que esto tardaría más, 5 o 10 años. Pero bueno, ha habido un conjunto de cosas, y si lo pongo es porque esto es súper conocido, pero la gente normalmente pone 3 de los pilares y se olvida del cuarto, que es el que está marcado en rojo, que es tan importante como los demás. Efectivamente, mejores algoritmos de aprendizaje automático, una capacidad de computación que no deja de crecer y es brutal en este momento, una disponibilidad de datos también. Nos creemos que hay muchos más datos útiles de lo que hay. Esta es otra cosa, después hablaré de esto. Y la inversión. Pero sin la inversión, pensemos que la inversión, sobre todo privada, es en estos momentos realmente increíble. Yo suelo poner un dato para que seamos un poco conscientes de lo que esto supone. Se calcula que Google invertirá este año unos 50.000 millones de dólares en IA. Ahí lo mete todo, pero todo lo que tiene relación con la IA. Bueno, pues España, que tiene casi 50 millones de habitantes y es un país donde la educación es pública e invierte dinero significativo en educación pública, pues a lo mejor este año serán 65.000 millones de euros. O sea, estamos hablando de cifras que no son tan lejanas, ¿no? Bueno, premios Nobel de Física, Hopfield y Hinton. Bueno, esto no se ve muy bien, pero bueno, yo os explico. A ver, para mí fue muy sorprendente, y más sorprendente que le den el Nobel de Física, ¿no? Yo estoy contento, pero creo que ha sido, bueno, un poquito exagerado. Pero yo estoy contento, muy contento por ambos y por el campo. Pero Hopfield desarrolló, bueno, con muchas cosas, no son resultados únicos, pero bueno, uno de los, y probablemente el reconocimiento principal que se le ha hecho con el Nobel es a la red que lleva su nombre y que básicamente es una red que introduce realimentación y que, para explicarlo de forma breve, pues es una red que es capaz de, a través del entrenamiento, es capaz de construir, digamos, un espacio donde hay pozos de potencial que son atractores de lo que podríamos denominar la respuesta que da esa red a una entrada. De tal modo que esos atractores se acaban asociando en un problema de reconocimiento de patrones a patrones prototípicos, ¿no? Ahí está representada una J ideal, vamos a decir así. ¿Qué significa esto? Que cuando yo meta Jotas distorsionadas, con ruido, deformadas, con escalas distintas hasta cierto punto, pues son atraídas, es decir, esa entrada al final por el proceso de computación que se da en la estructura de Hopfield es llevada a un pozo, al pozo de la J, y por tanto hay un reconocimiento, hay una categorización de los patrones que es realmente interesante. Esto supuso avances muy, muy increíbles dentro de la computación neuronal. El caso de Hinton tiene muchas contribuciones que yo creo que son absolutamente claves en la historia de la IA. A mí me gusta esta en particular, que es él y otros 2 psicólogos cognitivos en el año 86 publican un algoritmo, el algoritmo hiperutilizado de la retropropagación del gradiente para entrenar redes multicapa. La idea aquí es, yo entreno una red y quiero que ante una entrada me dé una respuesta. Si la respuesta que me da coincide con la entrada, fantástico, quiere decir que eso lo está haciendo bien. Si no coincide, lo que intento es cambiar ligeramente los pesos de la red para que la próxima vez que vuelva a meter esa entrada, estadísticamente tenga más probabilidades de que la salida es la que quiero y no una salida incorrecta. Claro, para eso yo tengo una medida de error a la salida muy fácil, pero ¿cómo la proyecto hacia atrás y, por tanto, a toda la estructura de capas y de pesos que son los parámetros que puedo cambiar? Pues este era un reto que incluso muchos entendían que no tenía solución,
pero ellos la evidenciaron. Por cierto, en otros campos, como por ejemplo la economía, ya se habían encontrado algoritmos semejantes para resolver problemas muy complejos, multifuncionales, multiparamétricos, pero nadie había tenido la lucidez de proyectarlo al mundo de la computación neuronal. Bueno, y ahora el uso de la IA para hacer avances increíbles. Y este es quizás el más paradigmático. AlphaFold y los que han llevado el Nobel de Química, se les ha reconocido en definitiva el haber desarrollado una inteligencia artificial que es capaz, a través de la estructura de aminoácidos de una proteína, de predecir cuál es su estructura tridimensional, algo que es fundamental para saber en buena medida cómo se comporta. Es muy interesante esto porque, bueno, aquí hay dos científicos de la computación, de nuevo. Muy interesante porque, bueno, esto no es tan interesante, pero no me resisto a ponerlo. Un año antes yo en una tribuna del diario.es, escribiendo sobre temas de inteligencia artificial, hice una predicción que, por cierto, otros colegas míos también habían hecho, o sea que no, de que recibirían el Nobel estos tres, y yo decía, hasta es posible que a lo largo de esta década. Fue antes de lo que pensaba, bastante antes, y me alegro. Lo que pasa es que yo pensaba que el Nobel que le iban a dar era el de Medicina. Cualquiera de los dos podrían haberle dado. Fijaros, ¿por qué se pudo hacer AlphaFold? ¿Por qué se pudo aplicar para resolver el tema? Y digo resolver porque hasta el momento en que entra AlphaFold se conocía a través de un proceso tremendamente extenuante y costoso de investigación. Una a una se iban analizando las proteínas para conocer su estructura 3D y se llegó a lo largo de décadas, probablemente unas 6 décadas, a tener unos 200.000. Pues AlphaFold permitió destripar todas las conocidas, más de 2 millones. ¿Pero por qué? Porque había esas 200.000. Claro, había una base de datos fantástica, tremendamente útil, y así se demostró, para abordar un problema tan complejo como este. Pero esto no es lo usual. Esto no ocurre en general en medicina, ni en física, ni en biología. Esto es excepcional. De hecho, se calcula que reponer esta base de datos costaría unos 20.000 millones de euros, para que os deis una idea. Y esto me sirve también para decir algo que creo que a veces también se olvida. Y es, si hemos llegado hasta aquí, donde hoy unas cuantas empresas son capaces de hacer cosas que son absolutamente alucinantes, y desde luego lo hacen porque creen que hay un mercado que les va a recompensar, y hoy casi toda la IA está en manos de las iniciativas privadas, es porque ha habido décadas de investigación prácticamente pública en su totalidad, décadas de inversión prácticamente pública en su totalidad, décadas de inversión también en investigación en proteínas que ha tenido recursos públicos de forma intensiva. Bueno, pues al final es esto, y no debe de olvidarse. Esto lo puse porque para evidenciar la importancia de los datos, pero ¿cómo voy de tiempo, Verónica? Mal, ¿no? ¿Cuánto? Pues entonces esto me lo salto. Porque algo más quería decir. Si renuncias a las preguntas. No, pero a las preguntas tienen que renunciar ellos, no yo. Yo puedo renunciar a responderlas, que es otra opción. Bueno, muy rápido. El uso de la IA en investigación. Esto nos empieza a preocupar. ¿Según qué uso? Verónica comentaba que organizamos aquí esta semana la Conferencia Europea de Inteligencia Artificial, que es el evento científico de IA más importante de Europa, uno de los más importantes del mundo, y este fue uno de los debates, precisamente. El que ya está apareciendo de modo muy significativo en los papers que se envían a revisión de estas conferencias o congresos. A nosotros nos llegaron casi 2.500 papers que fueron enviados. De eso se acepta un 21%. Bueno, pues hay un número creciente de ellos que es bastante evidente que están hechos ya con una ayuda, lo que no se sabe es con qué intensidad, porque no pasa nada porque uses IA para traducir,
incluso para sintetizar según qué frases, o incluso para tener un primer esquema de lo que puede ser el desarrollo de una de las secciones de los papers. Yo al menos no le veo ningún problema a eso. Pero otra cosa es que estamos viendo también, y hay estudios que lo evidencian, que por ejemplo se están usando este tipo de herramientas para las revisiones. Y para las revisiones incluso a veces completas. O sea, lo que sería hacer una revisión de un paper básicamente tirando de un modelo. Ese ya lo puedes cambiar, ¿eh? ¿Oíste, Felipe? Que te compre otro CSIC, por este ya no. Entonces, este es un tema preocupante y de hecho preocupa, y ya hay desarrollos de herramientas que pretenden de algún modo tanto evidenciar como evitar este tipo de cosas. Mira, solo telegráficamente. Por ejemplo, una de las cosas muy interesantes es que hay ciertos adjetivos que en la redacción de los textos usando este tipo de herramientas han incrementado su aparición de forma increíble. Cosas como innovación, meticuloso, intrincado, notable, versátil, encomiable. Ahí veis los picos, ¿no? ¡Fum! Bueno, pues esto es por los modelos de lenguaje. Entonces, esta es una de las cosas que de algún modo se está intentando ver para tener algunas pistas de en qué medida se están usando. Después hay quien usa, este es muy conocido, no sé si lo visteis algunos, por una cuestión de pudor he cortado la parte superior de la imagen, ¿de acuerdo? Pero esa es una publicación que está publicada, que ha pasado la revisión y que está plagada de errores, entre otros, algo que es muy grotesco. Grotesco no porque a mí me afecte a mi pudor y a mis valores, ¿eh? Me refiero grotesco por lo malo, porque no sirve de nada esta figura, ¿no? Bueno, también hay que ver, con todos los respetos, dónde está publicado, pero estas cosas ocurren. Se acaba de publicar un paper, está en Nature, que lo que hace es añadir marcas de agua a los textos generados por un modelo, en este caso es Gemini, el modelo de Google, ¿no? Entonces, esas marcas de agua es una cosa muy interesante, porque lo que hacen es, vosotros sabéis cómo funciona un modelo de lenguaje de gran escala, es un predictor de la palabra siguiente. Entonces, se le pasa un trozo de texto al modelo que ha sido previamente entrenado para esa función y predice la palabra siguiente que se mete en el texto y que por tanto alimenta el string o la cadena de palabras que va entrando al modelo y así sucesivamente. Entonces va construyendo de un modo fantástico y lo bueno es que en general extraordinariamente útil un texto tan grande como queramos. Bueno, pues lo que hacen estos para introducir esa marca de agua es que generan un número aleatorio que a su vez sirve para condicionar entre las opciones posibles cuál es la palabra siguiente a encajar. Porque tiene que ser en todo caso una palabra, digamos, que siga la secuencia de la frase, pero estos modelos normalmente tienen varias opciones y eligen una de acuerdo con ciertos criterios que pueden incluso prefijarse en el proceso de adiestramiento. Entonces, si yo puedo condicionar qué palabra elige en cada caso, sin cambiar la calidad del texto, yo tengo una forma después de recuperar, bueno, más que de recuperar, no, tengo una forma de establecer un coeficiente de puntuación de en qué medida creo que ese texto ha sido generado o no por un modelo de lenguaje a gran escala. Claro, esto si parafraseamos, traducimos o tenemos un poco de picardía vale de poco, pero es un primer avance ya en lo que pueden ser herramientas muy sofisticadas. Y lo último que quería comentar es esto. La utilidad que también puede tener en los procesos de hacer ciencia y hacer experimentación, hacer análisis de datos, etcétera, etcétera. Hace como un año, me parece, quizás menos, leí un artículo tremendamente interesante donde unos investigadores, digamos, programaron toda una secuencia de prompts para que ChatGPT pudiera construir un experimento, un análisis científico desde cero hasta la redacción del paper, íntegro.
Se fueron a tomar un café, volvieron al cabo de una hora, dicen, a lo mejor fue algo más, y el experimento estaba hecho y el paper escrito. Entonces, básicamente, aquí está construido la secuencia de pasos. Partieron digamos, el ChatGPT parte del análisis de una base de datos pública, más de 250.000 personas, 250.000 de personas, donde hay datos a través de encuesta telefónica sobre diabetes, consumo de fruta, verdura, actividad física, etc. ChatGPT construye el código para explotar estos datos, para hacer la analítica de datos. El código al principio no era muy bueno, pero ya había instrucciones de corrección y regeneración de código para las partes que no funcionaban bien. Prompts para que la máquina generara una hipótesis de investigación. Explota los datos de acuerdo con esa hipótesis, saca una serie de evidencias. La hipótesis era muy floja, Era ver si el consumo de frutas y verduras y deporte iba bien para la diabetes. Ya podéis imaginar que eso está muy estudiado. Pero no se trataba aquí de obtener un resultado científicamente relevante. Bueno, sí, pero el resultado científicamente relevante no era la explotación de esos datos y sacar una evidencia, sino hacer esto. Bueno, y al final redactan, una vez que tienen los datos resultantes, redactan el paper íntegro. Y para eso generan dos ChatGPT compitiendo entre sí, uno que genera texto y el otro que se lo critica. Hasta que, con todos sus apartados y con una calidad más que aceptable, yo os puedo decir que muchos congresos e incluso revistas, lo acabamos de ver, tienen trabajos bastante más pobres que esto entre sus páginas. Bueno, es un mundo nuevo. Lo que pasa es que, como todos los mundos nuevos, tendrá que irse ajustando y, desde luego, hay que estar atentos no solo a las inmensas posibilidades que nos abre también en la ciencia, sino pues, a cosas que nos parece que van en contra de lo que debe ser hacer ciencia de calidad, que esto al final es lo más importante. Las herramientas están bien, pero los objetivos científicos, hacerse buenas preguntas, las máquinas nos dan cada vez mejores respuestas. Más y mejores respuestas. Pero las mejores preguntas, sin duda, están en nuestras manos. No las dejemos en los cerebros digitales de las máquinas. Y yo creo que ya he acabado. Sí.